Salió a correr, como cada tarde, como cada martes, con sus zapatillas puestas y el camino de siempre delante de ella. Rachel Morin nunca regresó. Era el 5 de agosto de 2023, Maryland, una tarde de verano que parecía igual a todas las demás. Rachel tenía 37 años, 5 hijos y un negocio propio de limpieza del hogar que había construido con sus propias manos. No era famosa, no tenía millones de seguidores. Era una madre que trabajaba duro, que madrugaba, que ponía a sus hijos primero y que encontraba en las carreras vespertinas el único momento del día que era completamente suyo. Había nacido el 20 de mayo de 1986 en Maryland y había construido su vida ahí. No era una vida perfecta, ninguna lo es, pero era la suya. 5 días antes de morir, había anunciado públicamente su relación con Richard Tobin. Estaba en uno de esos momentos en que la vida, a pesar de todo, empieza a sentirse bien otra vez. La semana anterior a su muerte, la hija de 5 meses de su hermana había fallecido de muerte súbita. Rachel estaba de luto, y aún así, ese martes por la tarde, se puso las zapatillas y salió. Así era Rachel. El dolor no la detenía. Seguía adelante. El Man Pa Trail en Bel Air es un sendero tranquilo y familiar para quienes viven en la zona. Rachel lo recorría casi todos los días, siempre a la misma hora. Era su rutina, su espacio, el lugar donde podía respirar. Llegó al sendero alrededor de las 6 de la tarde. A las 7:04, su Apple Watch registró algo. A las 7:10, dejó de registrar movimiento. En 2 minutos, la vida de Rachel Morin terminó. Esa noche, Richard Tobin la esperó. Mandó mensajes, llamó, buscó en la casa, en el sendero, en los restaurantes cercanos. A las 11:20 de la noche, cuando el silencio ya no tenía ninguna explicación posible, llamó al 911. Al día siguiente, voluntarios que se habían enterado del caso por redes sociales se unieron a la búsqueda. Evan Knapp siguió un camino de tierra que se desviaba del sendero principal, encontró hojas aplastadas, encontró rocas con sangre, caminó a través de 2 túneles con vegetación crecida y entonces, en el interior de un túnel de drenaje, encontró a Rachel. Su cuerpo estaba tan lastimado que al principio no supo lo que estaba viendo. El condado de Hartford confirmó su identidad 3 días después. Rachel Hannah Morin, 37 años, madre de 5 hijos, mujer que salía a correr para sentirse libre, asesinada en 6 minutos por alguien que ella nunca había visto en su vida. Pero ese alguien había dejado algo atrás, algo que la ciencia moderna puede leer con una precisión que ningún criminal puede anticipar. Y los investigadores del condado de Hartford ya estaban trabajando. Los investigadores sabían que tenían poco tiempo. Cada hora que pasaba era una hora que el responsable podía usar para desaparecer. Y este hombre, quienquiera que fuera, ya había demostrado que sabía cómo moverse. El ADN recolectado en la escena fue enviado inmediatamente al laboratorio. Era la pieza más importante del rompecabezas. Si ese perfil genético existía en alguna base de datos, en algún caso previo, los detectives lo encontrarían. Y existía. El perfil coincidió con 2 casos separados. Los investigadores no se limitaron a las bases de datos criminales, usaron genealogía genética, rastreando árboles familiares en sitios públicos, hasta llegar a Víctor. El primero, un robo con agresión en Los Ángeles, California. El segundo, un asesinato en El Salvador. 2 crímenes en 2 países diferentes. Un solo responsable. El hombre que había matado a Rachel Morin no era un desconocido para el sistema. Había dejado rastros antes, había cometido actos de violencia antes, y había cruzado fronteras para seguir haciéndolo. Su nombre era Víctor Antonio Martínez Hernández, tenía 22 años, era originario de El Salvador. Pero para entender quién era Víctor, había que retroceder. Había que ir más atrás del Man Pa Trail, más atrás de Maryland, más atrás incluso de los Estados Unidos. Había que ir a El Salvador. Antes de cruzar la frontera, Víctor había asesinado a una mujer en su país. No era un hombre sin historial, era un hombre que ya había demostrado de lo que era capaz. Un hombre que había huido precisamente porque sabía que lo buscaban. Cruzó la frontera de manera ilegal. Las autoridades lo detectaron en múltiples ocasiones. Lo devolvieron, volvió a intentarlo, y en algún momento, el sistema no pudo detenerlo. Entró. Una vez dentro, no se detuvo. En Los Ángeles entró a una casa y atacó a una madre y a su hija de 9 años. Un ataque brutal que dejó ADN registrado en los archivos. El mismo ADN que meses después conectaría a Víctor con el Man Pa Trail. Pero Víctor no fue detenido a tiempo. Se movió antes de que las piezas encajaran. Se fue al este. Víctor había trabajado en restaurantes del área, en Popeyes y en Barrett's. Conocía las calles, conocía los senderos. No era un extraño perdido en una ciudad desconocida. Maryland, Bel Air, el Man Pa Trail. Los investigadores reconstruyeron sus movimientos con precisión. Víctor había estado en el área antes del 5 de agosto.
había observado el sendero, había estudiado las rutinas de quienes lo recorrían. Rachel recorría ese sendero casi todos los días, siempre a la misma hora. Esa rutina, que para ella era libertad, para Víctor era información, mientras el rastro del ADN avanzaba a través de bases de datos nacionales e internacionales. La familia de Rachel vivía en una agonía que ninguna palabra puede describir. 5 hijos sin su madre. Una familia entera reorganizándose alrededor de una ausencia que no debería existir. Los medios comenzaron a cubrir el caso. El nombre de Rachel Morin aparecía en titulares de todo el país, pero Víctor Antonio Martínez Hernández había desaparecido entre los estados de un país enorme. Los investigadores sabían quién era, tenían su ADN, tenían su nombre. Tenían su historial, solo necesitaban encontrarlo. Y durante 10 meses, la búsqueda no se detuvo ni un solo día. 10 meses. Eso es lo que tardó la justicia en alcanzar a Víctor Antonio Martínez Hernández. No fue una búsqueda pasiva, no fue un expediente olvidado en un cajón. Fue una investigación activa que se expandió a 7 estados, que involucró al FBI, a agencias federales, a autoridades estatales, a equipos de analistas que trabajaban con una sola certeza. El ADN no mentía. El hombre existía, y en algún lugar de ese país enorme seguía respirando. Los investigadores del condado de Hartford coordinaron con cada agencia disponible, compartieron el perfil genético, compartieron la foto, compartieron cada dato que tenían sobre los movimientos de Víctor desde que había entrado al país. Cada pista era seguida, cada avistamiento era verificado. Víctor sabía que lo buscaban y seguía moviéndose. Mientras tanto, Patty Ritter no se quedó en silencio. Patty era la madre de Rachel, y desde el momento en que perdió a su hija, tomó una decisión que pocas personas en ese nivel de dolor son capaces de tomar. Decidió hablar, fue a los medios, dio entrevistas, llevó el nombre de Rachel a plataformas nacionales, exigiendo que el caso de su hija fuera una llamada de atención para todo el país. Estuvo presente en cada audiencia, en cada conferencia de prensa, en cada momento donde su voz podía hacer la diferencia. Lo hizo por Rachel, lo hizo por los 5 niños que necesitaban saber que su madre importaba. Los 5 hijos de Rachel crecían con una ausencia en el centro de sus vidas. Cada día sin respuesta era un día más de espera, un día más de preguntas sin resolver, un día más de vivir con el peso de lo que había ocurrido sin saber cuándo llegaría la justicia. Patty Ritter cargó ese peso junto a ellos. En junio de 2024, 10 meses después del asesinato de Rachel, una pista llevó a los investigadores a Tulsa, Oklahoma. Víctor Antonio Martínez Hernández estaba allí. No se había escondido en un lugar remoto, no había cruzado otra frontera, no había desaparecido en algún rincón inaccesible del país. Estaba en un bar deportivo, sentado en un bar, intentando pasar desapercibido, como si nada, como si una madre de 5 hijos no estuviera muerta en Maryland, como si Patty Ritter no hubiera pasado 10 meses hablando con cada micrófono que se le pusiera enfrente, como si 5 niños no estuvieran creciendo sin su madre. Los agentes entraron al bar. Víctor intentó dar un nombre falso. No funcionó. Sus huellas dactilares lo confirmaron en segundos. Era él. El mismo perfil genético, el mismo hombre, el mismo que había huido de El Salvador, el mismo que había atacado a una madre y a su hija en Los Ángeles, el mismo que había seguido a Rachel Morin por el Man Patrol, fue arrestado. La noticia llegó a Maryland como una oleada. Patty Ritter recibió la llamada que había esperado 10 meses, pero el camino hacia la justicia completa apenas comenzaba. Víctor estaba bajo custodia. Ahora el sistema tenía que hacer su parte. Y Maryland lo estaba esperando. Víctor Antonio Martínez Hernández fue extraditado desde Oklahoma a Maryland. El viaje de regreso fue el comienzo del fin, no del dolor. Ese no termina con una extradición, pero sí del proceso que la familia de Rachel había esperado durante casi 2 años. Enfrentó cargos de asesinato en primer grado, agresión sexual y secuestro. Los fiscales del condado de Hartford tenían algo que pocos casos ofrecen desde el principio: evidencia irrefutable. El ADN recolectado en la escena era definitivo, no había márgenes de error, no había explicaciones alternativas. La ciencia colocaba a Víctor en ese túnel de drenaje el 5 de agosto de 2023. La ciencia lo conectaba con Rachel de una manera que ningún abogado defensor podía desestimar. Pero los fiscales no se conformaron con el ADN, construyeron un caso completo. Reconstruyeron los movimientos de Víctor en los días previos al crimen. Mostraron cómo había estudiado el sendero, cómo había observado a las personas que lo recorrían, cómo había elegido ese lugar y ese momento,
con una deliberación que descartaba cualquier teoría de encuentro casual. El Apple Watch de Rachel también habló. Los datos del reloj documentaron los últimos minutos de su vida con una precisión que nadie en la sala del tribunal podía ignorar. La tecnología que Rachel usaba para registrar sus carreras se convirtió en el testigo más silencioso y más elocuente del juicio. La defensa intentó sembrar dudas, cuestionó procedimientos, señaló tecnicismos, buscó fisuras en la cadena de custodia de la evidencia, pero cada argumento chocaba contra la solidez de lo que los fiscales habían construido. El jurado escuchó todo. Escuchó a los investigadores describir la escena, escuchó a los expertos forenses explicar el ADN, escuchó los datos del Apple Watch, escuchó el testimonio de quienes conocían a Rachel, de quienes la amaban, de quienes vivían cada día con su ausencia. Patty Ritter estuvo presente cada día del juicio. Cada día que Víctor estaba sentado en esa sala, Patty estaba ahí, mirando, representando a Rachel, representando a 5 niños que no podían estar presentes pero cuyas vidas estaban siendo decididas en esa sala. En abril de 2025, después de apenas 50 minutos de deliberación, el veredicto fue leído en voz alta. Culpable. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de agresión sexual. Culpable de secuestro. Víctor Martínez Hernández no mostró ninguna reacción. 50 minutos. Eso fue todo lo que necesitó el jurado para decidir. No hubo largas deliberaciones, no hubo dudas que resolver. La evidencia era tan clara, tan contundente, que el tiempo de discusión fue mínimo. Para la familia, ese veredicto era necesario, era fundamental. Pero no devolvía a Rachel, no devolvía a una madre a sus 5 hijos, no borraba casi 2 años de dolor, de espera, de luchar contra el olvido. La justicia había llegado, y sin embargo, el peso de lo que se había perdido seguía ahí. La sentencia estaba por llegar. Y Patty Ritter ya estaba preparando las palabras que había guardado durante casi 2 años. En agosto de 2025, Víctor Antonio Martínez Hernández fue llevado por última vez ante un juez. La audiencia de sentencia es ese momento en el proceso judicial donde las palabras pesan diferente, donde las familias pueden hablar, donde el sistema pone números a lo que no tiene precio. Patty Ritter se puso de pie. Habló de Rachel. Habló de sus 5 hijos, habló de los cumpleaños sin su madre, de las preguntas que los niños hacen y que nadie sabe cómo responder, de los momentos cotidianos que se convierten en heridas cuando falta la persona que debería estar ahí. Habló del día que recibió la llamada, habló de los 2 años de espera y habló de Rachel, no de la víctima, de la persona, de la mujer que madrugaba, que amaba a sus hijos, que administraba su propio negocio, que salía a correr para sentirse libre, que 5 días antes de morir había anunciado que estaba enamorada. Los hijos de Rachel también estuvieron presentes. 5 niños que habían crecido con una ausencia en el centro de sus vidas. 5 niños que ese día vieron al hombre responsable de esa ausencia sentado frente a ellos por última vez. Víctor tuvo la oportunidad de hablar, no dijo nada que importara, no hubo disculpa, no hubo reconocimiento del daño causado. Solo palabras que no alcanzaron a llenar el silencio que su acto había creado. El juez tomó la palabra. Cadena perpetua, más 40 años. Las condenas serían cumplidas de manera consecutiva. Víctor Antonio Martínez Hernández pasará el resto de su vida dentro de una prisión de Maryland. No hay posibilidad de libertad que alcance. No hay fecha en el calendario que marque su salida. Entró al sistema judicial con 23 años. No saldrá. Para la familia de Rachel, ese momento fue una mezcla de emociones que no tienen nombre exacto. No era felicidad, no podía serlo. Rachel seguía sin estar. Los niños seguían sin su madre. El dolor no desaparece con una sentencia. Pero era algo. Era la confirmación de que el sistema, esta vez, había funcionado. Que la evidencia había hablado. Que el jurado había escuchado. Que el juez había actuado. Que Rachel Hannah Morin no había sido olvidada. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar en las mujeres que salen a correr cada tarde sin saber lo que puede ocurrir, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada historia que contamos es un nombre que no se olvida. Patty Ritter salió de esa sala sabiendo que había hecho todo lo que una madre puede hacer. Había mantenido vivo el nombre de Rachel durante 2 años. Había hablado cuando el mundo amenazaba con seguir adelante. Había estado presente en cada paso del proceso. Lo hizo por Rachel. Lo hizo por los 5 niños que necesitaban saber que su madre importaba. Y en esa sala, ese día, quedó demostrado que sí importaba. Pero la historia de Rachel no termina con esa sentencia, porque su caso dejó abiertas preguntas que Maryland y todo el país todavía está tratando de responder. ¿Cómo llegó Víctor Antonio Martínez Hernández hasta ese sendero? La respuesta es larga,
pero los hechos son claros. Víctor había cometido un asesinato en El Salvador antes de cruzar la frontera. Las autoridades salvadoreñas tenían información sobre él, pero esa información no viajó a tiempo a los sistemas estadounidenses. Cruzó la frontera de manera ilegal, fue detectado, fue devuelto, volvió a intentarlo, y en algún momento el sistema no pudo detenerlo. Entró, una vez dentro, atacó a una madre y a su hija de 9 años en Los Ángeles. Ese ataque quedó registrado. Hubo una investigación, pero Víctor no fue detenido a tiempo. Se movió antes de que las piezas encajaran. Se fue a Maryland y Rachel Morin salió a correr. Esta secuencia de eventos generó un debate nacional que todavía no ha encontrado respuestas definitivas. No es un debate simple, no tiene un solo lado. Tiene familias que perdieron a alguien y que merecen respuestas honestas. Tiene sistemas que fallan no por maldad, sino por complejidad, por falta de comunicación, por grietas que existen en toda estructura humana. Pero las grietas tienen consecuencias reales, y las consecuencias, en este caso, tenían el rostro de 5 niños sin madre. La familia de Rachel no entró en debates políticos, no tomaron banderas, no usaron el nombre de Rachel para argumentos partidistas. Pidieron algo más simple y más difícil, que esto no le ocurra a nadie más, que los sistemas de información entre países y entre estados funcionen mejor, que cuando alguien tiene un historial de violencia documentado, esa información llegue a tiempo a quienes pueden actuar, que las víctimas anteriores, la mujer en El Salvador, la madre y la niña en Los Ángeles, no sean solo notas al pie de un expediente. Rachel Morin no era una nota al pie, era una madre, era una hija, era una mujer que salía a correr cada tarde porque necesitaba ese espacio para respirar. Y el sistema la falló, no por negligencia de una sola persona, no por una decisión equivocada en un momento específico. La falló lentamente, a través de múltiples pasos, a través de información que no viajó, de alertas que no llegaron, de conexiones que no se hicieron a tiempo. Patty Ritter lo dijo en la audiencia de sentencia, no con rabia, con claridad. Si el sistema hubiera funcionado antes, Rachel estaría viva. Esa frase no tiene respuesta, solo tiene peso, y ese peso lo cargan 5 niños que crecen sin su madre. Pero el caso de Rachel Morin reveló algo más. Algo que va más allá de un solo sistema y de un solo fallo. Reveló una realidad que muchas comunidades en Estados Unidos conocen de cerca. La realidad de quién recibe atención cuando desaparece y quién no. Rachel Morin recibió atención. Su caso estuvo en los titulares. Los investigadores trabajaron sin descanso. Patty Ritter tuvo micrófonos frente a ella cada vez que quiso hablar. El nombre de Rachel fue pronunciado en salas de tribunal, en conferencias de prensa, en el Congreso de los Estados Unidos. Pero Rachel no es la única. Cada año, miles de mujeres desaparecen o son asesinadas en Estados Unidos. Mujeres latinas, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres de comunidades inmigrantes que no hablan inglés, que no tienen acceso a los mismos recursos, que no tienen a alguien como Patty Ritter para mantener su nombre en los titulares. Sus casos también merecen atención, sus nombres también merecen ser pronunciados. Existe un fenómeno documentado en los medios de comunicación estadounidenses, la idea de que ciertos casos, dependiendo de quién es la víctima, reciben más cobertura, más recursos, más urgencia colectiva, que algunas desapariciones generan búsquedas masivas y otras generan silencio. Esta es una realidad que las comunidades latinas en Estados Unidos conocen bien. Conocen lo que significa tener un familiar desaparecido y no saber a quién llamar. Conocen lo que significa enfrentar un sistema en un idioma que no es el suyo. Conocen lo que significa esperar y no recibir respuesta. Conocen el silencio. Rachel Morin importaba. Su historia merece ser contada. Y al mismo tiempo, su historia nos recuerda que hay otras historias que no se cuentan. Que hay otras familias esperando respuestas que no llegan. Que hay otros nombres que el mundo no conoce porque nadie los pronunció lo suficientemente fuerte. Que también funcionan nuestros sistemas para proteger a todas las mujeres. Baraí, a todas las familias, en todos los vecindarios y en todos los idiomas. La respuesta honesta es que no funcionan igual para todos. Y esa desigualdad tiene consecuencias. No todas las familias tienen la capacidad de ir a los medios. No todas las familias tienen ese acceso. No todas las familias hablan el idioma del sistema que se supone debe protegerlas. Y eso no es culpa de las familias. Rachel Morin merecía justicia, la recibió, tardó casi 2 años, pasó por 10 meses de búsqueda, pasó por un juicio, pasó por una sentencia, pero llegó. Hay familias para quienes esa justicia nunca llega, hay nombres que nadie pronuncia, hay casos que permanecen abiertos durante décadas porque no hubo nadie como Patty Ritter para mantenerlos vivos. Mientras contamos la historia de Rachel, es importante recordar que ella no es la única, es la que conocemos, y conocerla, entender su caso, entender cómo falló el sistema,
y cómo la ciencia finalmente encontró al responsable, nos da herramientas para exigir que esto no se repita para ninguna mujer, en ningún sendero, en ningún idioma. El nombre de Rachel Morin quedará grabado en la historia de Maryland, pero la historia que su caso comenzó todavía no ha terminado de escribirse. Rachel Morin salió a correr una tarde de agosto, no volvió, pero su nombre sí volvió. Volvió en los titulares, en las audiencias, en las palabras de su madre, en los ojos de sus 5 hijos sentados en una sala de tribunal, viendo cómo el sistema intentaba reparar lo irreparable. Rachel Hannah Morin, 37 años, madre, hija, empresaria, mujer que encontraba libertad en el movimiento. Eso es lo que era. No solo una víctima, no solo un caso, no solo un nombre en un expediente. Era una persona completa, con una vida completa, que alguien decidió interrumpir en un sendero de Maryland. Sus hijos crecerán sin ella, aprenderán a andar en bicicleta sin ella, tendrán sus primeros días de escuela sin ella, sus graduaciones, sus cumpleaños, sus momentos de alegría y sus momentos difíciles, todo sin ella. Esa es la consecuencia real de un crimen. No es abstracta, no es estadística, es concreta y cotidiana y permanente. Patty Ritter hizo algo extraordinario en medio del dolor más profundo que puede experimentar un ser humano. No se rindió, mantuvo vivo el nombre de Rachel cuando el mundo amenazaba con seguir adelante. Habló cuando hubiera sido más fácil guardar silencio. Estuvo presente en cada audiencia, en cada momento del proceso, en cada paso hacia la justicia. Lo hizo por Rachel, lo hizo por 5 niños que necesitaban saber que su madre importaba. Y en esa sala de tribunal en Maryland, cuando el juez leyó la sentencia, quedó demostrado que sí importaba, que siempre había importado. El caso de Rachel Morin nos enseña varias cosas. Nos enseña que la tecnología, el ADN, el Apple Watch, las bases de datos internacionales, puede ser una herramienta poderosa para la justicia. Nos enseña que los sistemas necesitan comunicarse mejor, que la información sobre personas con historiales de violencia debe viajar más rápido entre países y entre estados. Nos enseña que las familias de las víctimas son a veces la fuerza más poderosa en la búsqueda de justicia. Y nos enseña que cada mujer que sale a correr, a caminar, a vivir su vida cotidiana, merece hacerlo con seguridad. Rachel merecía volver a casa esa tarde. Merecía ver crecer a sus hijos. Merecía más tardes de verano en Maryland. No las tuvo, pero su historia permanece. Y mientras su historia se cuente, su nombre permanece. Rachel Hannah Morin, 37 años, madre de 5, nunca olvidada. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Cada vez que se comparte el nombre de Rachel, su historia sigue viva, y eso, de alguna manera, es lo único que ningún crimen puede quitarle.